astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de astele.tv. Les saluda Raúl Fraga y como cada semana damos la bienvenida al periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos. Que el día de hoy tenemos un tema sumamente crítico en la agenda pública que tiene que ver con lo político, con lo periodístico y con el clima de paz que se requiere en este país. Nos referimos a los testimonios que periodistas perseguidos, blanco de la violencia cotidiana en nuestro país, estarán aportando para que se pueda reflexionar de manera colectiva sobre este que es uno de los más críticos asuntos de atención dentro y fuera del país. Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, y en serio que no es muy cómodo para uno como periodista hacer este tipo de programas y de presentar amigos que, vaya, pese a que compartimos la profesión, el oficio, como le quieran llamar, pues nos une una amistad muy estrecha y duele presentar periodistas perseguidos, golpeados, gente que ha sido prácticamente anulada dentro del periodismo y por grupos que muchas veces son políticos y muchas veces son de la delincuencia organizada. Entonces, ya los presentaremos uno por uno, mi querido Raúl. Cómo no, sobre todo en este clima tan perverso que contabiliza ya 153 periodistas asesinados en México a partir del año 2000 y 12 ya el número fatídico en lo que va de la actual administración federal. También, como cada semana, tenemos la colaboración, la aportación de nuestro caricaturista Luis. Bienvenido, Luis. Gracias, Raúl, un placer. Y bueno, pues sí, efectivamente, por consecuencia, el cartón del día de hoy se va a referir al clima de violencia que azota a nuestra ya de por sí lastimada nación. Y bueno, claro, me voy a referir específicamente a lo que respecta al sector periodístico, claro, a nuestros compañeros, a nuestros colegas periodistas. Y bueno, para eso vamos al siguiente cartón, a las siguientes líneas. Evidentemente, bueno, pues lo que estamos repudiando de todas los periodistas, los comunicadores, es este atentado a nuestros derechos, a nuestra integridad física, ¿verdad? Aquí está esta pistola como un representante contundente de esa violencia que está ahí, ¿verdad? No queremos obscuridad para nuestros hermanos, nuestros compañeros periodistas. Por el contrario, queremos luz. Luz escribe con L, ¿verdad? L de libertad de expresión. La libertad de expresión se alcanzará y con ello se alcanzará la libertad de prensa. En ese momento, evidentemente, tendremos un país
donde las alas de la comunicación estén en alto, bueno, que es lo que tanto deseamos, ¿verdad? Y tendremos entonces ya ahí el acceso a nuestro derecho a la información, nuestro derecho a opinar, claro, a recibir todo esto que se genera en la escena político-social. Y bueno, pues ahí está, ¿verdad? Esperemos que estas salas algún día, digo, y esperemos que pronto se estén ya cimentando todas las bases para hacer la realidad. Muchísimas gracias, los trazos del día de hoy. Muchas gracias, Luis, muy interesante, con un Gracias. enorme y muy importante mensaje, lo que hoy nos compartes en este cartón. Pepe Gracias. Sobrevilla. Sí, Raúl, pues vamos presentando. Aquí a mi derecha tengo a Julio Omar. Él ha sido perseguido desde Baja California Baja California Sur. Sur, y hay que aclararlo. Y recientemente pospusimos este programa que lo teníamos programado para otra ocasión porque sufrió otro atentado que lo dejó muy, pero muy lastimado. Julio Omar, es un honor y un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Bienvenido. Julio Omar Gómez. Adelante, mi Pepe. Sí, claro. Y Mina Moreno, quien ha sido perseguida por el Poder Judicial a raíz de varios reportajes especiales que ha publicado, donde ha ventilado la corrupción y la impunidad que se vive en ese poder. Mina, bienvenida, es un gusto que estés con nosotros. Es un placer compartir con todos ustedes, caballeros. Gracias, Mina. Y también damos la bienvenida, es un gusto que esté con nosotros Carlos Domínguez, quien el año pasado le mataron a su señor padre en Nuevo Laredo, y él es copresidente en este momento de Periodistas Desplazados de México. Bienvenido, Carlitos. Muchas gracias, Pepe, gracias por la invitación. Gracias. ¿Y cuál es el tema, el clima crítico que día a día los profesionales de la comunicación están enfrentando? Conozcamos los testimonios de manera directa. Por favor, Mina, ¿cuál es la muy amarga experiencia que compartes con quienes nos siguen? Bueno, mire, comentarles que en septiembre de 2018 yo empecé a una serie de reportajes especiales sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la corrupción que hay y el Poder Judicial de la Federación. Yo tengo una página de Facebook que se llama Justicia para Todos, en la cual llegó a mí el doctor Enrique Toledo. El doctor Enrique Toledo trabajó como administrador en el edificio de Florida y fue él el que descubre la compraventa de exámenes para jueces federales en septiembre de 2017. Precisamente con motivo del terremoto, se habían dado las órdenes para que todo el personal abandonara ese edificio y se detecta la participación de una mujer que estaba tratando de sustraer el CPU de su computadora. ¿En qué traía ese CPU? Bueno, pues traía el examen con todas las respuestas para los jueces, los que estaban en ese momento candidateándose para jueces en ese concurso. Ese examen fue vendido entre 300 y 500 mil pesos por cada persona que lo compró. Llega el doctor, me muestra los documentos, inclusive grabamos la entrevista porque el doctor estaba siendo amenazado. ¿Qué fue lo que motivó? Bueno, cuando se hace del conocimiento del entonces presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, que se había descubierto este robo, él lo que hace, da una orden de que se selle el edificio de Florida como un búnker, que nadie entrara, nadie saliera, pero sin embargo pasaron los meses y no ocurría nada. Lo que sí ocurrió es que al doctor Toledo lo persigue. Él incluso al final lo despide y a la persona que había vendido, se comprobó después, está incluso todavía un proceso de investigación, había vendido el examen, lo habían dejado en su trabajo. Cuando yo empiezo a documentar, este fue, digamos que, el punto de inicio para todo lo que venía después. Que todo lo que vino después fue terrible. Saco el hundimiento del Titanic, narrando lo que ha pasado, la historia real, porque nunca se documentó. Por ahí salió una que otra nota, pero nunca tuvieron acceso a los documentos, ni tampoco a quien descubrió la compraventa de exámenes. Después de eso, inicio otras investigaciones y
doy con que se había, por decreto presidencial, se había determinado construir 32 edificios, 32 centros de justicia penal. De esos 32 centros de justicia penal solamente se construyen 29. Perdón, se construyen 3 y quedan pendientes de edificación 29. ¿Qué pasa? Bueno, hay más o menos una cuestión ahí de 575 mil millones de pesos que están bailando durante la presidencia de Luis María Aguilar. Porque lo que hizo él fue que a 4 empresas de arquitectos consentidas les dio los contratos. Muchas veces no tenían ni la capacidad para la construcción o incurrían en violaciones al contrato que tenía que rescindirse y él no le daba por rescindir los contratos. Entonces, así fuimos creciendo, llegamos después al juez que pedía por las plazas su centenarios de oro. El juez, muchos lo conocieron por el juez de oro, y él continúa. Está suspendido, pero no será sancionado. Muy bien. Mira, si nos lo permites, Claro que sí. Vamos a entrar a la pausa y continuamos con los testimonios. Sigan aquí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
También damos la bienvenida al maestro Jorge Meléndez Preciado, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, periodista de largo recorrido, escritor y que también es un activista político en la defensa de los derechos de los periodistas, de los profesionales de la comunicación y de los movimientos de mayor reivindicación en este país. Bienvenido, maestro Jorge Meléndez. Gracias, buenas tardes. Gracias. Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, y pues Jorge, que vaya, muy conocido dentro de los grupos que defienden los derechos humanos de los periodistas. Y pues damos la bienvenida también a Julio Omar, quien ha tenido una historia muy, muy complicada, al grado de que uno de sus guardaespaldas que le puso el mecanismo de protección fue asesinado. ¿Cuándo fue esto, Julio Omar? Este fue en marzo o febrero del 2018. 18. Caray. ¿Cómo empezó tu viacrucis? Bueno, pues mi viacrucis empezó en diciembre, casi en Navidad, por cierto, donde casualmente no me quedé en mi casa y me hablaron por teléfono insistentemente elementos de protección civil, que era alguna de mis fuentes, y pues bueno, que mi casa estaba incendiando y fui para allá y definitivamente incendiaron un carro, tenía un taller ahí justo a un lado, también se incendió, bueno, y la casa también fue incendiada, que pues afortunadamente en diciembre los mismos compañeros de periodistas que tenemos, que somos un equipo en baja todavía, me apoyaron con lo que les regaló la posada de gobierno, pues sus estufas que se habían sacado, sala y todo, y aparte la sociedad de Los Cabos, y de todo, bueno, todo el estado hicieron el favor de ayudarme tanto económicamente, tanto como mano de obra y en especie, ¿no? Nos llevaban lata de pintura, nos llevaban un montón de cosas que afortunadamente pudimos levantarnos en enero. Cuando la casa estaba supuestamente acordonada para no entrara personas y supuestamente estaba cuidado por la policía ministerial, pues entraron y se robaron, ya no sé quién, pero se robaron lo único que quedó, pues sobrevivió al primer incendio, ¿no? Después de esto me pedí el mecanismo que si quiero protección, le digo que no, porque pues desconfiaba completamente en todo el gobierno, tanto municipal, estatal y federal. Y pasó otra situación en donde me queman otra vez el carro, ahí es donde inicia todo en la cochera y se pasa el fuego para lo demás, pero yo ya estaba preparado con detectores de humo, con sistema de hidrantes y demás, ¿no? Total que sí se apagó el vehículo, pero ya me quedé sin otro pick-up, o sea, sin otra camioneta. Eso fue en febrero, ya me vuelven a hablar y a ofrecerme lo que es la protección del mecanismo, ¿no? Esta vez sí dije, sí, pues ¿qué más puedo esperar, no? Esa parte, ya teniendo los escoltas y todo, en marzo vuelve a ocurrir la misma situación, pero ya esta era con la intención de que yo saliera a apagar el vehículo, y apagar el vehículo ya me estaban esperando una persona con arma de fuego para, obviamente, asesinarme, ¿no? El gobierno del estado de Baja California Sur, la Procuraduría, pues obviamente no lo toma como una agresión a un periodista, sino lo toma como un homicidio doloso, lo toma como daños patrimoniales y menos lo que es la parte del periodista, ¿no? Entonces, afortunadamente, hago todas las denuncias tanto en el estado como en la PGR, en aquel entonces, ahorita Fiscalía General. Y pues bueno, se completaron 4 expedientes que obviamente, como todos, están en plena impunidad, como todos los demás expedientes que desafortunadamente pasamos lo mismo que cualquier otra situación de delitos, que es impune, ¿no? En la mayoría en el país. No hay justicia y nada. Bueno, cuando ya solicité el apoyo, cuando me lo accedieron, me llevaron un vehículo y luego un sistema de cámaras y muchas cosas que afortunadamente pude acceder por parte de la Secretaría de Gobernación a través del mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Pero ahí otra vez esa situación, se hace una balacera en mi casa.
en su casa, bueno, lo que queda. y esa situación, pues, veíamos que llamamos al botón de pánico, tanto el carro que traía el GPS y tanto el botón que yo traía y el que tenía mi esposa. Y bueno, esa situación nunca tuvimos el apoyo policíaco ni las ambulancias, por lo cual tuvimos que ir nosotros rápidamente a un hospital y llevar a la escolta que ya estando ahí, pues yo iba lleno de sangre, mi esposa también, y también traía lleno de sangre la escolta, y pues el escolta iba cuidándonos porque a lo mejor nos podían dar alcance o matar en el propio hospital. Y bueno, afortunadamente llegó la Policía Federal con la Policía Regional y la Policía de fuerzas federales, que afortunadamente me sentí más tranquilo, pero muy triste por la muerte del escolta que murió en el hospital. Llegó con vida, pero murió en el hospital. Y bueno, después de ahí nos trasladaron a un refugio al centro del país y vivo ya refugiado. Y de todas maneras, estando refugiado, desafortunadamente siguen los problemas. Me roban mi casa, me roban el taller donde tengo, que volvimos a acondicionar, y que esta vez la casa pues sigue sin tener lo mismo que tenía antes, puertas, etcétera, etcétera. O sea, ya me cuesta trabajo porque ya no tengo un trabajo, precisamente. Es muy difícil conseguir trabajo cuando te googlean y buscan tu nombre y tienen miedo hasta de tener amistades por el miedo que le puede causar, en el sentido que pueden, estando conmigo, pues morir de cierta manera. Y pues bueno, esta situación mi esposa no aguantó, se fue, me quedé solo, estuve en una situación médica que desconocía cuál fue el problema. Estoy yendo, desde que me di cuenta de esa situación, al Instituto Nacional de Psiquiatría. Y entonces donde me diagnosticaron como 4 o 5 trastornos, ya 5 trastornos. El último trastorno fue, el último que me detectaron fue el borderline, y estaba en el último. Intenté suicidarme inconscientemente, volcándome el 31 de diciembre, y terminé en el hospital. Después terminé en Fray Bernardino, que es un instituto psiquiátrico, que es más que nada un manicomio, desafortunadamente, y pasé a manos del Estado. Afortunadamente también pude salir antes de lo que me pudieran, pues, desafortunadamente pasar 3 o 6 o un año ahí, porque no tenía familiares aquí que me pudieran firmar en el otro hospital. Y bueno, todo eso se desencadenó un montón de cosas que todavía, pues, en México o en otros estados que he estado, no han sido tan fáciles el modo de vivir, porque traigo los lentes oscuros todavía porque tuve una cirugía del mes pasado, en donde pues se me rompieron la nariz, la órbita ocular del ojo, y pues bueno, me abrieron completamente la cara para poder soldar las partes de que tengo roto de la cara, y pues es algo difícil. Traigo los lentes oscuros y pido una disculpa por eso, pero traigo inflamado todavía lo que es las cóncavas de los ojos, y pues ha sido difícil, tanto como refugiado y tanto como volver a ir a Baja. Desafortunadamente el 8 de mayo de este mismo año falleció mi papá. Nadie me invitó, no se hizo público, vaya, la muerte de mi papá, a pesar de que era muy conocido y muy querido allá. ¿Y por qué? Por cuestiones de seguridad, ¿no? Porque iba a estar yo ahí, y fue muy familiar y muy cerrado con gente que conocíamos, y tuve el apoyo de escoltas, como siempre se da, y nada más estuve 2 días, y los cuales ya me vine para acá a seguir pues refugiado, ¿no? en los refugios que da el sistema del mecanismo. Y pues estando aquí, pues quiero suponer yo, ojalá y sea de esa manera, que fue un asalto lo último que me ocurrió, y no haya sido una emboscada por el trabajo que ya me atreví a hacer otra vez, de nuevamente escribir. Y esa parte pues ha sido muy compleja salir adelante, porque cada vez
tengo más situaciones de psiquiátricas. Sigo yendo a terapia, sigo yendo a consultas y estoy tomando medicamentos. Y eso para mí fue muy difícil aceptar toda esa situación, porque desafortunadamente los norteños somos muy cuerudos y no lloramos y somos muy valientes, pero en esta ocasión tuve que aceptar y doblar mis manos y decir que tengo serios problemas que me han ocurrido tanto física, emocional, mental, y yo creo que hasta espiritual, porque ya perdí la fe. Me hace falta encontrarme espiritualmente y muchas cosas me han ocurrido, Pues es todo un pero proceso. por esto. Precisamente es todo un proceso y no es sencillo. Hasta donde sé, te habían dejado como muerto, ¿no? Te habían dado por muerto. Pues después del corte regresamos con Carlos, su testimonio, cómo fue asesinado tu señor padre y qué ha pasado después de todo esto. Después del corte continuamos. Sigan aquí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Desgarradores,
estos trágicos testimonios que retratan de cuerpo completo la brutal violencia que se ejerce contra colegas periodistas. Conozcamos ahora los testimonios de Carlos Domínguez. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Pues bueno, mi odisea en esto del activismo pro de la libertad de expresión comienza el 13 de enero del año pasado, a raíz del cobarde asesinato de mi padre, ¿no? Quien era un periodista con más de 40 años de trayectoria en medios, ¿no? Escribiendo y dirigiendo medios de comunicación, tanto en Guerrero, en Veracruz y en Tamaulipas, ¿no? En Nuevo Laredo, donde terminó pues su vida, ¿no? Esto porque tenía ya casi año y medio, 16 meses, realizando una investigación por desvíos de recursos en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, sobre un exalcalde, ¿no? Carlos Cantú Rosas. Él había puesto como fecha para publicación de su investigación el día 17 de enero de ese mismo año, y fue cobardemente asesinado de 24 puñaladas el 13, ¿no? 4 días antes de publicarse la investigación, muy detallada, muy bien hecha, muy profesional, con la que incluso llegó a comentar que se quería jubilar, ¿no? Por el tipo de golpe que iba a dar, ya que pues pondría en evidencia a quien representaba en Morena, en el partido del presidente López Obrador, las más grandes expectativas de poder gobernar Tamaulipas en el 2021, ¿no? Ganar una elección del gobierno estatal, dándole primero la oportunidad de ser presidente municipal nuevamente, porque ya había sido de 2013-2016, periodo en el que había saqueado la ciudad por un monto de casi 1,000 millones de pesos, utilizando una red de desvíos de recursos públicos establecidas en Monterrey, Nuevo León y zonas conurbadas, misma que mi padre encontró todo, o sea, todo, y pues intentaron callarlo, intentaron bloquear que se hiciera pública esta investigación, asesinándolo, pero en su sabiduría, en algún momento de estos 16 meses que mi padre llevaba investigando estas empresas, pues compartió conmigo tanto información verbal y física, ¿no? de lo que estaba haciendo. Yo por un momento dudé, la verdad es que nunca fue mi intención quitarle la oportunidad a un ciudadano mexicano de aspirar por un puesto político, ¿no? Todos estamos en nuestro derecho. Necesitaba tener más información que me confirmara que esa investigación era la causa de la muerte de mi padre. Y lo confirmé una semana antes, de que se nombrara candidato ya oficial de Morena a la presidencia municipal, porque detuvieron a su tío, a El Rorro, junto con otros 6 implicados más, ¿no? Inmediatamente me comienzo a informar con la fiscalía para ver qué había de investigación, porque un juez había logrado dar estas órdenes de aprehensión y vincularlo a proceso inmediatamente, y empiezo a descubrir todo, ¿no? Y sobre todo la información donde se comprobaba su probable participación, lo mismo por la que se le vinculó, y no me queda duda tras ver lo que Cantú Rosas hace luego, ¿no? Que inmediatamente huye del país, se cruza la frontera a Laredo, Texas, y me lo confirman, y pues no me queda de otra, ¿no? Yo le pedí a López Obrador, quien ya se encontraba en pre-campaña al gobierno federal, pues en cartas que hicimos públicas en varios noticieros nacionales, pues que corroboraran, que le pidieran a su prospecto número 1 en Nuevo Laredo, pues que participara, ¿no? Que hiciera algo que demostrara su probable inocencia o no participación en estos hechos. Más al contrario, se orilló a realizar contra mí una campaña de desprestigio muy horrible, ¿no? A criminalizar a mi papá, a decir que lo violaron, que lo asesinaron porque era un violador, porque lo querían asaltar, o sea, criminalizar para de ahí sostener la versión de que no lo mataron por su trabajo, ¿no? Lo primero que hacen los cobardes, ¿no? Criminalizar, decir que incluso ni siquiera era periodista, que probablemente tenía una relación sentimental con una mujer que es del crimen organizado y se enojó el novio, así. Y pues comencé a investigar estos blogs, estas páginas y estos perfiles que hacían este trabajo sucio, y comencé a darme cuenta de que eran perfiles que participaban en campañas a favor de Cantú Rosas y en contra del gobierno del estado, ¿no? Y me cuadró. Por eso le pedí al entonces candidato apoyo
No me lo dieron, por todo lo contrario, el 4 o 5 de abril de ese día, o sea, de ese año, 5 días o 4 días después de iniciadas las campañas federales al gobierno de la República, López Obrador va a Nuevo Laredo y en ausencia de este cobarde, justifica su ausencia diciendo que si no se encontraba en Nuevo Laredo es porque la mafia del poder lo perseguía, ¿no? Y que se habían enterado de que él iba a ser el candidato y empezaron a inventarle cuentos, empezaron a hacerle acusaciones. Cuando era yo desde Estados Unidos en mi autoexilio, obligado, con la entonces mujer que tenía, con mi esposa, pues muriéndonos de hambre, pero dando la lucha, dando declaraciones, investigando, hablando, manteniéndonos en contacto estrecho con los amigos de mi padre, con la fiscalía, con la autoridad, ¿no? Con quien me diera información. ¿Y cómo te vinculaste a esta organización de periodistas desplazados de México, Carlos? Fue cuando yo decidí regresar de Estados Unidos el 31 de octubre. Previo a mi regreso fui a Washington, tuve unas reuniones con unos congresistas, quienes me apoyaron desde marzo, que fui con ellos la primera vez, para destrabar el tema, ¿no? Porque se estaban haciendo tontos en las fiscalías, tanto en la federal como en la local. Y me destrabaron y se consiguió una represión, le dieron para adelante, ¿no? Ese fue el compromiso que hicimos en Washington y espero que derivado de ello ha sido pues que la ley se aplicara, ¿no? Regreso aquí el 31 y más o menos como por ahí del 15 o antes me contactan de la organización en una visita que había tenido a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV. Yo ni sabía, yo nada más conocía a Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras, quien fue quien me dijo que ella me ayudaba a obtener los beneficios del mecanismo, de la CEAV y todo, porque ella sí está muy pues empapada del tema, ¿no? Y decidió respaldarme, porque yo, la verdad, estaba muy triste en Estados Unidos, ya me había dejado mi esposa también. A consecuencia de este trauma, ¿no? A consecuencia del estrés postraumático, el duelo, claro. Haz de cuenta que te meten una licuadora en la cabeza y te la revuelven toda, imagínate. Claro, muy difícil. Saber que tu padre murió de 24 Muy puñaladas. difícil. Terrible. Maestro Jorge Meléndez Preciado, ¿cuál es la opinión tuya que conoces, la historia crítica de la violencia contra los medios y los periodistas en este país? Bueno, yo te diría que según cifras oficiales, que nunca son certeras, entre el 97 y el 99% de los asesinatos a periodistas están impunes. Nosotros investigamos un asesinato de Manuel Buendía. ¿Cierto? Llegamos a presionar al gobierno federal y al gobierno local y gracias a ello metieron al bote varios años a José Antonio Zorrilla Pérez. Pero yo escribí en aquellos entonces, hace más de 30 años que estaba yo en Excelsior, que el asesinato de Zorrilla Pérez, el asesinato de Manuel Buendía por Zorrilla Pérez, perdón, era una pieza, un bolo en un boliche, y que había que tirar varios pinos. Eso es. Yo dije eso metafóricamente porque no podía escribir que seguramente el asesino intelectual era Miguel de la Madrid, aunque sí escribí entonces que había que investigar a Manuel Batlle porque era el secretario de Gobernación y que no era posible que un director de la Federal de Seguridad como era Zorrilla Pérez actuara solo. En ningún país del mundo el encargado de la Dirección Federal de Seguridad o Secretaría del Interior o como se llame, actúa solo. Siempre actúa porque el mando superior pues le dice que actúe y más todavía porque el presidente de la República está informado. Desde entonces yo he participado en todas las cuestiones, lo que han dicho aquí los compañeros es sobrecogedor en efecto, pero es la constante. Cuando antes de que cayera Zorrilla Pérez, yo tenía una vez cada 3 meses un encuentro con el señor Fernando Pérez Correa, que era el
subsecretario de Gobernación, que después fue, por cierto, mi director en la Facultad de Ciencias Políticas, donde yo doy clases. Y lo que decía entonces este señor es lo mismo que yo he escuchado, que a los periodistas los matan por andar en cantinas con otras mujeres, por llegar tarde a su casa, porque se robaron dinero de no sé dónde, etcétera, etcétera. Y después de 3 o 4 discusiones muy acerbas que tuvimos con este señor, yo le dije, bueno, vamos a suponer que el periodista 1 se robó un dinero, que el periodista 2 tiene un amante, que el periodista 3 es drogadicto. Pongámoslo sobre la mesa. Nada más que usted atrape a los culpables y que los culpables del homicidio den esa versión. Y usted nos va a hacer un favor, porque entonces vamos a ir depurando de malos profesionales del periodismo el asunto. El hecho es que no hicieron absolutamente nada desde entonces hasta la actualidad. ¿Qué representa eso? A pesar de que hay un mecanismo que qué bueno que a veces tenga sus partes positivas, pero yo a varios subsecretarios encargados del mecanismo les digo, el mecanismo no funciona, ni el botón de pánico, ni el tiempo, ni el representante en el Estado, ni el encargado de víctimas en gobernación, no funcionan porque no saben del asunto, primero. Segundo, es una burocracia que ha gastado cientos o miles de millones de pesos, porque a lo mejor con acuerdos de transformación no ganan tanto, pero entonces un encargado del mecanismo de protección a periodistas y a víctimas ganaba 180,000 pesos, más bonos, más etcétera. Y tenía un equipo de 10 personas con carros, con choferes. Pues eso no sirve de nada, eso debe de enviarse a los periodistas para muchas otras cuestiones. Los periodistas, hay que decirlo, son unos muertos de hambre. Eso es decir, Si no me lo permites, ganamos. Maestro Jorge Meléndez, ¿Sí? después de la pausa vamos a continuar. Sigan aquí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado.
Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Desgraciadamente el tiempo se hace muy corto para escuchar a fondo cada uno de los testimonios. Y como ya es nuestro último bloque, le vamos a pedir a cada uno de nuestros invitados nos den como conclusión qué es lo que está fallando o qué se puede hacer ante esta circunstancia. Julio Mar, por favor. Mira, lo que está fallando en inicio es la prevención, ¿no? Entre menos impunidad haya, y en este efecto se realizó, pues más bien se hizo la Fiscalía Especializada en atención a la libertad de expresión y demás, ¿no? Que no funciona, aunque sea especializada, no funciona, sigue siendo la misma impunidad que hay desde hace muchos años, toda la vida. 99.7% es lo que nos marcan algunos, que solamente el 0.013% es lo que se está resolviendo. Y pues bueno, esa es una de las cosas, la impunidad. Yo creo que si hubiera castigos a quienes atentan o a los que amenazan a los periodistas, yo creo que con eso se frenaría un poco la violencia que hay, ya que no pasa nada cuando agredes a un periodista. Y lástima que lo diga de esa manera, pero es eso. La forma reactiva que hay, no de prevención, que es el mecanismo que se hizo hace algunos años, no ha funcionado debidamente. ¿Por qué? Porque también en el interior hay una corrupción, hay una malversación de los fondos que se les entrega, y se les entrega de varios, tanto de gobierno y tanto de dependencias de organizaciones de otros países, incluso de otros países, para que se asegure la libertad de expresión y la democracia en México, que tampoco funciona, porque todo ese dinero prácticamente se va a una empresa que sin licitar pues da los servicios de proveeduría de tanto escoltas que deben de ser en activo, pero desafortunadamente contratan a escoltas retirados que pues no tienen esa facultad de estar, pues obviamente con el permiso de portación de arma, no son escoltas preparados para este tipo de guardaespaldas, como decíamos, ¿no? Porque muchos son capitanes de barco, pero nunca estuvieron en entrenamiento. Fue jefe de motores, de máquinas, perdón, pero nunca estuvieron en operaciones. En la tormenta. O sea, nunca han estado muchos en acción, vaya, y pues esas personas obviamente no tienen la capacidad para cubrir un buen resultado, ¿no? Estuve platicando con Alejandro Encinas y me comentó que ese diagnóstico ya se está realizando. Bueno, se hizo y hoy salen a contribuir la ONU y a decir qué es lo que hace falta, ¿no? Yo creo que dinero sí hay, pero lo que no hay es voluntad para que esto funcione. Muchas gracias. Mina, por favor. Bueno, en mi caso, yo he andado sola bastante tiempo. Incluso comentaba yo fuera del aire que recibí amenaza directa de un juez, el juez Horacio Nicolás Ruiz Palma, juez 11º de distrito en materia civil aquí en la Ciudad de México. Y el señor, palabras más, palabras menos, me dijo, tú estás molestando a mucha gente, jueces y magistrados están molestos, deja de escribir contra el Poder Judicial. Y otras amenazas que profirió. Mi experiencia ha sido que esa es una cuestión muy burócrata, porque empecé de inmediato a reunir los requisitos para que se activara el protocolo.
de defensores de derechos humanos y de periodistas, y me encontré con que era una gran pared burócrata. Entonces, andamos solos, estamos sumamente expuestos, nosotros sacamos a la luz casos verdaderamente terribles donde estamos documentando la corrupción del país. Nadie lo creería en la Suprema Corte, nadie lo creería en el Poder Judicial, pero sí existe, y me expuso a mí. Muy bien, Carlos Domínguez, por favor. Bueno, yo coincido con Julio Mar que la verdad el mecanismo nunca va a poder actuar de manera eficiente mientras tanto no se combata la impunidad, porque además de que hay incompetencia, mucha incompetencia dentro del mecanismo, también están saturados y el presupuesto no alcanza. Y además están contratando a una compañía externa que es corrupta, muy corrupta, para que preste los servicios que ellos no quieren dar, ¿no? Como el de las escoltas, el arrendamiento, y que se encargue de hacer los pagos y la atención a los beneficiarios, ¿no? del mecanismo. Por eso yo lo he vivido, ¿no? En el caso de las escoltas tienes mucha razón. No es que sean malas personas. Estas al final son empleos los que están dando, pero no están capacitados para llevar a cabo la labor de guardia, ¿no? Para quienes estamos amenazados de ser asesinados por nuestra acción en cualquier momento, ¿no? Claro. Porque hemos pisado muchos callos. En mi caso, lograr que el asesino de mi padre se replegara y no consiguiera la impunidad que necesitaba el poder que necesitaba para quedar impune siendo alcalde y luego gobernador de un estado, pues eso yo creo que fue un golpe que le debió doler a toda la estructura, ¿no? de tanto del partido como del crimen organizado, donde está plenamente identificado, pues opera, ¿no? Muy bien. Maestro, por favor. Yo creo que lo que nos falta es organización. Si los periodistas no nos organizamos, si los periodistas no tenemos un sólido frente en contra de los funcionarios corruptos que va a seguir habiendo, haya cuarta transformación o quinta o séptima, si los periodistas no atacamos al Poder Judicial en sus entrañas, si los periodistas no evidenciamos cómo está la red imbricada, como decía hoy Buscaglia, no es posible que el señor Gers Manero, que estuvo con Vicente Fox, vaya a limpiar este país. No es posible que Monreal, que está acusado de narcotráfico en Zacatecas, sea una blanca paloma. Pero todo eso es parcialmente culpa nuestra. Cuando nosotros hicimos lo de Buendía, teníamos una organización en la UPD, hicimos una de las pocas marchas, después se hizo otra por las periodistas de a pie, a Gobernación, y éramos 60 tipos. Bueno, nos abrieron las puertas de Gobernación y salió Bartlett, que nunca nos había recibido. Nosotros tenemos que organizarnos para exigirle al poder, a todos los poderes, a los 3 poderes de la Unión, que sean eficaces, porque fíjense ustedes, hablamos del mecanismo. Hay una comisión en la Cámara de Diputados, hay otra comisión en la Cámara de Senadores. No, ya no la tienen. Bueno, pero la tenían. La tenían. Tenían otra comisión en la Cámara local. Y puede haber 20 comisiones. ¿Para qué sirven? ¿Qué objeto tienen? ¿Qué sentido le ven? Bueno, hay comisiones en la Cámara de Senadores y de Diputados, a lo mejor no como estas, pero hay comisiones hasta para la luna, que sirven únicamente para gastar dinero, pero no para resolver los problemas. Entonces hay que organizarnos para exigir que estos dineros, en lugar de tener a una señora, a 4 ayudantes, todos con choferes y viáticos, eso se destinen a cosas precisas y concretas y no le demos vuelta al asunto. Muy bien, gracias a cada uno de todos ustedes. Un tema verdaderamente estrujante, de atención especial en el país. Muchas gracias, Pepe Sobervilla. Al contrario, Raúl, gracias a quienes nos siguieron. Y por supuesto también gracias a nuestro muy profesional equipo de producción. Seguiremos en este tema. Nos veremos en la próxima emisión. Muchas gracias. Aztele.tv